gracias, Padre. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te amamos. Gracias, Señor. Qué poderosa palabra en Intro 10 aquí con la pastora Erika. Pueden tomar su lugar, familia, bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Sí, es maravilloso, es padrísimo estar aquí en casa disfrutando de la presencia de Dios y también el estar juntos, el poder vernos, abrazarnos. Pues qué gusto verte, Carito, doctora Carolina García Camacho, Carito, desde San José Iturbide, que ya atención médica que recibió Bertita, qué gusto. Apenas podía caminar, pero llegó. Sí, nos acompaña de Aguascalientes, un Alberto, bienvenido. Eres Carlos Alberto, ¿no? Carlos Alberto, que se congrega con mi hermano Arturo, que es pastor allá en Rey de Gloria, ¿verdad? Rey de Gloria en Aguascalientes. Bienvenido, Alberto. Va a estar aquí un mes trabajando en la empresa donde está él, va a estar aquí con nosotros. Qué gusto recibirte también, Alberto. Y, ¿Gael? Ah, no te entendí. ¿Cómo? Ah, desde luego. Kaeri, es Kaeri. Kaeri, bienvenido, viene con su hijita, ponte de pie por favor. Él se está uniendo desde el domingo pasado a esta familia. Un gusto conocer a Kaeri. Nos vimos esta semana para platicar con él y wow, qué padre también que Dios está uniendo personas con un llamado como Kaeri. Muy bien, familia, pues estamos muy contentos el día de hoy y quiero comenzar contándoles de una señora que era una mujer llena de fe, que amaba a Dios y que constantemente en su jardín ella alababa a Dios, oraba, y siempre había un vecino ahí pendiente de lo que ella hacía y ella constantemente alababa a Dios, pero este vecino pues la verdad no la quería, sino que la odiaba y siempre le gritaba: Dios no existe. Así le gritaba cuando ella estaba ahí alabando, llorando. Pasó el tiempo y ella pues entró en una situación muy difícil económica y empezó a orar y alabar a Dios pidiéndole al Señor que supliera su necesidad. Así que ella ahí en su jardín oraba y le decía: Señor, te pido que por favor proveas para mi casa, mándame algo de comer. Y entonces justo a la mañana siguiente salió otra vez para orar la señora y se encontró que había ahí en su jardín una bolsa llena con mucha despensa, con mucha comida, y entonces la señora se emocionó, gritó y dijo: Señor, muchas gracias, te alabo por lo que tú has hecho, cómo me has contestado. Y de pronto apareció de un arbolito su vecino que le dijo: ya ve, ajá, ya se lo dije, Dios no existe, el que le trajo toda esa despensa fui yo. Y entonces la señora le dijo: Señor, te doy muchas gracias porque no solamente me contestaste, supliste mi necesidad, te doy toda la gloria porque no solo me mandaste comida, sino que además hiciste que el diablo pagara por todo esto. Muy bien, pues vamos a orar el día de hoy. ¿Qué les parece? Si levantas tus manos conmigo y vamos a orar para que el Señor nos bendiga hoy al recibir su poderosa palabra. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, aquí en tu casa por disfrutar de tu presencia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Tomamos este momento para sumergirnos, ser llenos de tu Espíritu Santo, ser llenos de tu fe, de tu amor, de tu poder. Señor, venimos en este día recibiendo tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Recibimos tu poderosa palabra que nos capacita para vivir en nueva identidad de hijos amados y herederos, para vivir en todo nuestro potencial.
Ahora levanta tu mano y dile: Señor, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale fuerte el aplauso, alábale al Señor. Muy bien, querida familia, pues saludamos a las personas que nos siguen a través de Facebook Live el día de hoy y les invitamos para que nos acompañen aquí en el EVA, nuestro auditorio de Avenida 5 de Febrero 1500. Sabemos que el Señor también te va a estarte hablando y va a estar abrazándote junto con nosotros. Bien, familia, pues Erika, mi esposa y yo nos sentimos muy emocionados el día de hoy. Como pueden ver, ahora vengo muy formalmente vestido porque el día de hoy vamos a hacer un reconocimiento a nuestro staff y nuestro discipulado en Avanza, nuestro centro de entrenamiento intensivo. Y también quiero aprovechar para felicitar a los maestros de profesión, como nuestras hijas Vania y Magdiel. Si hay alguien más que sea aquí maestro de profesión, pues Eli, ¿verdad? Pero Eli ya es maestra retirada, ¿no, Eli? Y Marianita también. Así que muchas felicidades para ellos. Vamos a darles un aplauso en principio. Y el día de hoy, bueno, también vamos a hacer un reconocimiento a nuestro equipo de maestros de Brave, de nuestra clase de niños, que el día de hoy estamos iniciando reapertura para nuestros niños con un nuevo proyecto en el que estamos invitando a los papás a también tomar responsabilidad y liderazgo para ministrar a nuestros niños, porque aquí en Brave vamos a estar dándoles soporte y capacitación a los papás para que juntos levantemos una nueva generación de niños que amen, que conozcan y que sirvan a Dios. ¿De acuerdo? Bien, pues es una gran satisfacción para nosotros para observar el avance de cada persona de este discipulado. Queremos felicitarles el día de hoy, discipulado, por su constante progreso en la vida espiritual. Hemos visto vidas transformadas que constantemente dan fruto para glorificar a Dios en sus vidas. Estamos muy satisfechos porque se están convirtiendo, estamos levantando una generación de líderes capacitados para ministrar y cambiar vidas con el poder del Evangelio de Jesucristo. La verdad, tenemos un discipulado increíble. Estamos viendo personas vivir en todo su potencial en este tiempo. La Escritura nos dice lo siguiente ahí en 3 de Juan verso 2. Nos dice: amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La palabra del original que se traduce como deseo es la palabra griega que también se traduce como oración. Así que dice en otra versión: amado, mi oración o mi deseo, que sería lo mismo decir estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios, es que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti y de cómo tú andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Este es nuestro corazón de Erika y mío, y también de Vania, Magdiel y Charis, que nos acompañan en el ministerio, y de nuestro staff que sirve a nuestro lado. La verdad es que es una alegría enorme para nosotros ver la vida de personas que viven en la verdad, que viven en la sabiduría de Dios, que viven su vida nueva en Cristo. Y el día de hoy voy a compartir este tema al que le he llamado destinados a reinar con propósito. Saluda por favor a alguien que tengas a tu lado de puñito, dale un abrazo. El día de hoy salúdale y dile esto conmigo: destinados a reinar con propósito. Dilo conmigo: destinados a... Una vez más, destinados a reinar con propósito. Aprende a empoderar la vida espiritual para dar fruto. Hoy es lo que vamos a ver hoy, cómo a través del discipulado de la vida cristiana empoderamos la presencia y la palabra de Dios en nuestra vida, que nos va a llevar a dar fruto, un fruto creciente y en aumento.
porque esta es la importancia que tiene el discipulado en la vida cristiana. El discipulado es un llamado para todos, no es para algunos ni para los que les quieren servir a Dios. Dios ha llamado a todos a transformarse en sus discípulos. El Señor Jesús dijo en el final del capítulo 28 de Mateo, ahí el versículo 18, 19 y 20, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he ordenado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días del fin del mundo. Así que el Señor no dijo: vayan y congreguen a las personas. No les dijo: vayan, invítelos a que se congreguen. El Señor no nos ha llamado a congregarnos, nos ha llamado a ser discípulos. El Señor Jesús dijo: todo el que quiera ser discípulo, todo el que quiera seguirme, dice, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor está diciendo que este es un llamado para todo aquel que ha creído. El que tú te niegues a seguir viviendo la vida como antes de conocer a Dios. El que tú vivas la vida nueva y abundante, estando dispuesto a negarte, a morir a quien tú eras, para transformarte en la persona que Dios quiere que tú seas. Porque Dios te ama como tú eres, pero Él no va a dejar que tú sigas siendo el mismo que has sido siempre. Y así vivimos en esta cultura de gracia aquí en esta casa. Recibimos a las personas, les amamos tal y como son. No tienen que cambiar para ser amados en casa, pero Dios se encargará de hacer que tu vida sea transformada cuando tú respondes al llamado del Señor Jesús. Así que la pregunta es: ¿cómo estás respondiendo al llamado del Señor Jesús? Porque algunos piensan que el discipulado es para los que tienen tiempo, no tienen nada que hacer. No, el discipulado es para gente ocupadísima, y el discipulado es para todo aquel que ha conocido al Señor Jesús. Quiero que veas que en Mateo capítulo 9, 36, el Señor Jesús tuvo compasión en 3 ocasiones al ver a las multitudes. La palabra compasión se refiere a sentir algo en lo más profundo del corazón, de ternura y del amor de Dios. Y nos dice aquí la Escritura que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 2 veces más vemos que el Señor habló de tener compasión de las multitudes. En Mateo 14, 14 tuvo compasión de las personas que estaban enfermas y fue y los sanó. Y en Mateo 15, 32 tuvo compasión de aquella multitud que lo había seguido en el desierto para escucharlo y que no tenían nada para comer, y el Señor hizo un milagro de multiplicación para alimentar a toda aquella multitud. Pero Mateo 9, 16 nos habla de la compasión que sentía el Señor al ver a las personas, dice, como ovejas sin pastor. Muchas personas malinterpretan esto en la Biblia. Piensan que cuando la Biblia habla de pastor y ovejas está denigrando la condición humana, pero no es así. Solamente el Señor está estableciendo una comparación para que te des cuenta cuánto te ama. Porque el pastor es alguien que da su vida por sus ovejas. Las ovejas no pueden vivir, definitivamente no pueden sobrevivir por sí mismas si no están bajo el cuidado de un pastor. Un pastor toma propiedad y responsabilidad de sus ovejas. Eso es lo que nos quiso decir el Señor cuando Él decía que las veía como ovejas que no tenían pastor. Así que lo que el Señor desea, Él es un Padre perfecto que nos ama, y Él desea una casa para sus hijos donde reciban cuidado, donde sean alimentados por medio del discipulado de la vida cristiana. Así que aquí en nuestra visión, aquí en Iglesia Eleva, nosotros tenemos esta pasión, y por eso la vida de cada persona para nosotros es tan importante, porque tu vida es preciosa para Dios, y nosotros estamos cumpliendo y siendo fieles a este llamado de Dios a ser discípulos, a tener una casa donde las personas, no importa si están comenzando o tienen muchos años en la vida cristiana, van a encontrar aquí un cuidado, y van a ser cuidados por pastores y líderes espirituales. Así que, familia, la importancia del discipulado consiste en que es una decisión de permanecer. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El discipulado consiste en la decisión que tú haces libremente de permanecer unido a Cristo.
para ser transformados y crecer constantemente en la fe de Jesucristo, con identidad de hijos amados y herederos, viviendo con autoridad en el propósito de Dios para alcanzar éxito en nuestra vida, avanzar en este mundo y llevar a nuestra comunidad a la salvación de Dios. Es la importancia que tiene el discipulado y yo voy a hablar de dos aspectos muy importantes. El día de hoy vamos a orar. Va a estar muy padre porque vamos a quitar toda barrera que tú has sentido en tu relación personal con Dios. Vamos a quitar todo prejuicio que muchos, por haber sido mal enseñados en la vida espiritual o por ignorancia, han vivido lejos en una barrera, sintiendo constantemente frustración en la vida cristiana. Y de esta manera tú te decidas a entrar en el discipulado y cumplir tu llamado para seguir al Señor Jesucristo. Así que te invito a que me acompañes en el Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a leer lo que nos dice ahí el verso 1 del Evangelio de Juan 15:1. Dice ahí el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que yo les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también les he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo les he amado. Así que vamos a identificar aquí tres cosas que suceden en el discipulado, por lo cual es tan importante que tú entres en el discipulado de la vida cristiana, que no te quedes atrás solo como congregante o te vengas a congregar o cada domingo de vez en cuando, sino tú te transformes en un seguidor de Jesús. Hay tres cosas que van a suceder. Primero, nos llevará el discipulado de la vida cristiana a empoderarnos, a levantarnos con autoridad que Dios nos ha dado, haciéndonos orar eficazmente, profetizando de una manera poderosa, con autoridad. De esta manera manifestaremos el poder sobrenatural de Dios. Número 2, vamos a ver que el discipulado nos va a llevar a producir fruto creciente y en aumento en nuestra vida. Y número 3, nos llevará a vivir con entusiasmo, con el entusiasmo de una alegría sobrenatural. No por lo que esté pasando en las circunstancias, sino el gozo interior de vivir nuestra vida en Cristo. ¿De acuerdo? Dice la Escritura ahí en el primer versículo que el Señor declaró algo muy importante. Y primero quiero hablar de ser sanados de una falsa expectativa. Y número 2, ser separados, entender que separados de Dios no podemos hacer nada, pero unidos a Él, a través del discipulado, todo es posible. Quiero que veas ahí en el versículo 1 nuevamente, Juan capítulo 15, verso 1. Donde Jesús declara: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Parece extraño esto en realidad, escuchar a Jesús decir esto. Y la verdad es que el Señor usa todo el tiempo
para que entendamos la naturaleza de la vida espiritual, usa todo el tiempo símbolos o figuras que describen en qué consiste la vida espiritual. Tú y yo sabemos que es una planta, un árbol. Sabemos perfectamente bien la relación que hay entre las ramas y el árbol, como en este caso la vid. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo que Él era la vid verdadera? Primero porque hay una vid natural. Y nosotros al observar una vid natural, de donde se producen las uvas, podemos también entender a qué se refirió el Señor cuando habla de esta forma de la vida espiritual. Así como una vid donde los pámpanos, las ramas, están unidas a la vid y es una conexión vital. De lo que nos está hablando el Señor aquí es de una relación y una conexión vital, de la mayor importancia. Por eso el Señor dijo, mas busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. No estén preocupados o afanados por sobrevivir en este mundo. Busquen primero, hay una prioridad. Y los que han conocido a Dios comienzan a vivir de acuerdo a esa prioridad. Y es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y dijo el Señor, todas las demás cosas, todo lo que busca el mundo, ustedes lo van a recibir. Va a venir a ustedes, pero va a venir a ustedes atraído. No será su prioridad. El negocio, el trabajo, su profesión, la universidad, eso no es prioridad. La prioridad será buscar primeramente el reino, que el Señor gobierne tu vida, que Él gobierne sobre tu condición humana, tu naturaleza, llena de debilidades y limitaciones. Entonces el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y está diciendo que esa conexión, esa unión de las ramas con la vid es vital, porque de esa conexión precisamente nosotros vamos a recibir todo el bienestar, toda la bendición que nosotros necesitamos para vivir en este mundo. Es una conexión vital. Tú sabes como yo que si una rama es cortada del árbol, esa rama parecerá al principio que no pasó nada, pero comenzará a marchitarse, a secarse. Finalmente perderá todo el nutriente que había recibido cuando estaba unida al árbol. Así que es una conexión vital. Nosotros vamos a recibir al estar unidos al Señor a través del discipulado, no de ser congregantes. Eso no te une lo suficiente, pero es a través de un discipulado donde tú vas a disfrutar de protección, de fortaleza. ¿De acuerdo? De protección, de fortaleza. Así que el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Si tú puedes observar la vida de las plantas, podrás entender cuando el Señor dice, yo soy la verdadera vid. Pero también lo dijo por la nación de Israel, porque Él estaba hablando con discípulos judíos. Y los judíos tenían la vid, sabían que la vid representaba a la nación de Israel, y ellos se consideraban escogidos porque pertenecían a la nación de Israel, y creían que por ser parte de esta nación a la que Dios dio origen ya era suficiente. Incluso en la entrada del templo, dicen los historiadores, el templo en los tiempos de Jesús, reconstruido por Herodes, era un edificio suntuoso, impresionante. Y dicen que en la entrada del templo había una enorme vid labrada de oro que representaba a la nación de Israel. Por eso Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera. No es Israel. Ustedes no deben de estar unidos a Israel, sino deben de estar unidos a mí, porque yo soy la vid verdadera. Y si la nación de Israel ha sido una bendición para ustedes, es porque yo soy la vid verdadera. Esto nos hace preguntarnos, y pregúntate ahora, ¿cuál es la fuente de donde proviene tu bienestar? La fuente donde está tu confianza. Porque los judíos religiosos de aquel tiempo era ser parte de una nación, la nación de Israel. Entonces la pregunta ¿es Jesús de verdad la verdadera fuente de tu bienestar? ¿Y quien da sentido a tu vida? Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Está diciendo que fue el Padre quien plantó esa vida en la tierra. Dice la palabra proféticamente que el Señor subió como un renuevo en tierra seca y árida. En medio de un mundo hostil y lleno de maldad, Jesús fue plantado en semejanza de hombre, en condición humana, para traer salvación al morir en la cruz.
Mi Padre es el labrador. Quiere decir que si tú estás conectado a la vid verdadera, estarás conectado al Padre. El deseo del Señor era llevarnos al Padre. En el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 1, le dice a Felipe: tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces. Porque él les decía que el Padre y yo somos uno. Entonces el deseo del Señor era llevarnos al Padre, reconciliarnos con el Padre. Esa era su misión al venir al mundo, para que nosotros estuviéramos conectados con el Padre, amados por el Padre, como sus herederos, recibiendo todo el bien y el bienestar de Dios. ¡Qué maravilloso! Verso 2, Jesús dice: toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Cuando habla estas palabras no está hablando de salvación, porque Él está hablando a discípulos que ya nacieron de nuevo y ya tienen salvación. Él se está refiriendo a cualquier circunstancia que nos hace dejar de dar fruto, cualquier circunstancia que hace que nuestra vida entre en una caída, en un declive. Porque la palabra que se usa para referirse a lo limpia, a que ese pámpano es limpiado, en el original se refiere a ser levantado, pero también ser lavado. Levantado porque cuando investigaba yo, las ramas de la vid se caen al suelo, dejan de ser productivas. Entonces lo que hacen es levantar las ramas para que puedan volver a dar fruto. Y esto nos habla de lo que Dios hace con nuestra vida. Él te eleva de la condición en que estabas antes. A través de Cristo Jesús, Él te purifica, Él te hace limpio. Porque sabemos que en la cruz del Calvario hemos sido perdonados, que ese sacrificio fue suficiente para que nosotros seamos perdonados. Y la verdad es que fue camino destructivo que seguimos en el mundo, que destruyó nuestra identidad, nuestra dignidad personal, hace que nuestra vida esté caída. El Señor levantará tu vida. Dice que lo limpia para que lleve más fruto. Y nos dice, y sí nos advierte, que si alguien se separa, se corta, puede parecer una rama que está unida, pero en realidad si se corta, dice que se secará. Y esto nos está hablando de que si perdemos nosotros esta intimidad y nosotros nos desconectamos, nos cortamos, nos alejamos de Dios, lo que dice el Señor es que finalmente nuestra vida se marchitará. Así que esta es más bien una advertencia del error de cometer el error de no estar entrar al discipulado de la vida cristiana, de conformarnos solamente con cierta relación con Dios que no es suficiente para mantenernos unidos a Él. Entonces el Señor dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Verso 4: como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Entonces observa lo siguiente: el Señor nos está hablando de permanecer, y aquí nos habla de dos principios. Dice que permanezcamos en su presencia, pero también que permanezcamos en su palabra. Entonces el discipulado es una capacitación para que tú aprendas a permanecer en su presencia y aprendas a permanecer en su palabra. Mira qué interesante. El Señor dice que Él nos está llamando a permanecer. ¿Qué significa esto? Esta es una decisión. Dile al que tienes a tu lado: tú tienes el poder de escoger. Díselo, anímale. Y dile ahora: elige bien, elige correctamente. Es decir, el Señor no nos está diciendo que cada quien viva la vida en Cristo como bien le parece. Una persona que realmente conoce lo que Dios dice en su palabra se dará cuenta que el Señor sí establece un diseño para la vida cristiana. No es: es que yo creo que así debe de ser. No, no es como te parezca, porque todas las opiniones tendrían el mismo valor. Aquí se trata de lo que Dios está diciendo. Entonces el Señor dice que permanezcas, y esto quiere decir que esta es tu decisión. Es decir, esta no es una amenaza. Dios no nos está amenazando que permanezcamos, nos está obligando como en una religión a hacer algo. Él dice que tú libremente tienes que elegir.
Es tu decisión cada día, toda tu vida, es tu decisión permanecer. Tú decides si permaneces. Entonces vamos a encontrarnos que en la vida espiritual muchas veces estamos fluctuando. Sentimos que sí estamos, luego no estamos, venimos, luego nos alejamos. Desde luego, siempre vivimos bajo la conciencia de que Dios esté en nuestro corazón y esté en nuestra vida. Y muchos por eso hasta están lejos de la iglesia o se han alejado de la iglesia. Y piensan que no hay problema porque realmente ellos ya conocen a Dios. No, sí hay un grave problema. Porque permanecer, si tú preguntas, ¿y cómo permanezco? Para eso es el discipulado de la vida cristiana. Entonces, tú necesitas aprender a permanecer. Tú necesitas aprender a permanecer en la vida cristiana. Es tu decisión. Entonces, tú eliges permanecer. Tú eliges estar unido o no. Tú eliges estar cerca o estar lejos. Entonces dice ahí la Biblia en el libro de Santiago. Y vamos a entrar en el siguiente principio y es, vamos a salir de toda expectativa equivocada de la vida espiritual, porque muchos han vivido con una expectativa equivocada. Pero dice ahí el libro de Santiago, ¿recuerdan? Ahí en Santiago capítulo 4 verso 8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acércate a Dios, dice, y Dios se acercará a ti. Entonces, es tu decisión que tú permanezcas en la presencia de Dios, que tú permanezcas, es tu elección en su palabra, oyendo lo que Él dice, viviendo de acuerdo a lo que Él dice. Pero dice, acérquense ahora ustedes. Acércate tú, yo me voy a acercar. Lo que Dios está diciendo, cuánto tú realmente estás convencido de la importancia que Dios tiene en tu vida. ¿Cuánto tú estás convencido de que estar unido a Cristo como la vid verdadera es bueno para ti? ¿Cuánto tú necesitas de Dios en una palabra? ¿Cuánto tú necesitas de Dios en una palabra? Y es que podemos ver qué impresionante experiencia tuvieron los discípulos cerca del Señor Jesús. Porque ellos estaban comprometidos en una relación con Él. Ellos no le decían, bueno, Señor, nos vemos el próximo domingo. Qué padre estuvo el día de hoy. Ellos estaban con Él todo el tiempo. Y era algo tan poderoso. Tú puedes ver ahí en Mateo 17, 25. Cómo Pedro era bien abusadillo desde chiquillo, como buen empresario. Se daba cuenta de las oportunidades de negocio. Y se dio cuenta que Jesús, como nos decía aquí la pastora Erika, era una fuente que no tenía inagotable, que no tenía límite. Y entonces mira lo que Pedro hizo ahí en Mateo 17, 25. Le dijo, oye Señor, están preguntando que qué onda con el pago de los impuestos. Ya se apuntó, ¿cómo le vamos a hacer para pagar nuestros impuestos? No le dijo, oye Señor, ¿ya pagaste tus impuestos? No, le dijo, Señor, ¿cómo le vamos a hacer para pagar nuestros impuestos? Y el Señor le dijo, ¿qué te parece, Pedro? Los reyes de la tierra, a mí, el creador del universo, le quieren cobrar impuestos. Yo creo que se rió el Señor y le dijo, está bien, hombre, no hay problema. No nos vamos a pelear por un pago de impuestos. Y entonces le dijo a Pedro, ve y pesca. Y el pescado que saques dentro vas a encontrar una moneda. Y con él paga tu impuesto y pagas mi impuesto. ¡Wow! ¿Cómo ven eso? El discipulado de la vida cristiana. Impresionante. Impresionante. ¿Por qué crees que lo dejaron todo? Porque dijeron, no hombre, unidos a esta vid, nada nos va a faltar. Ajá. Y es lo que estoy viendo en tu vida, David, con Angie, cómo se están levantando en una convicción de que el Señor está respaldándoles y va a proveerles y se va a encargar de ustedes para cumplir el llamado que tienen de predicar, de estar compartiendo, de servir a Dios.
O vemos en Lucas 10:18 cómo el Señor manda a los discípulos a hacer sus primeros ejercitamientos de autoridad espiritual, y los manda a orar a los enfermos. Usen la autoridad que yo les doy, pongan sus manos y van a ser sanados, echen fuera demonios. Y fueron ellos, y dice que iban delante del Señor porque Él iba atrás supervisando. Un buen líder no solo delega, supervisa. Un buen líder no solo avienta el costal para allá, ve cómo salen las cosas. Y entonces el Señor, después de que ellos van pasando, va atrás de ellos observando todo lo que ha sucedido, y ellos están felices. Dicen: Señor, wow, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban bien emocionados. Dile al que está a tu lado: los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Anímale, dile: a ti se te van a sujetar los demonios en el nombre de Jesús. Dile: no les des más poder a los demonios del que en realidad tienen. No tienen ya ningún poder los demonios. Satanás no tiene ningún poder sobre nuestra vida. Ha sido derrocado, ha sido puesto bajo los pies de Cristo Jesús. Dice Primera de Juan 5: sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Tú sabes a quién le pertenece tu vida. Aquí está tu vida en las manos del Señor. Si tú sabes a quién le pertenece tu vida, dice: sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Así que dile: Satanás, tú no puedes tocar mi vida, ni mi salud, ni mis finanzas. Estás derrotado, y hoy me levanto con la autoridad de un discípulo de Jesús. Quizás algunos no pudieron decir esta parte final. ¿Cuántos se pueden levantar con la autoridad de un discípulo de Jesús? ¡Wow! Decían: ¡wow, Señor! ¡Wow, wow! ¡Se nos sujetan en tu nombre! ¡Wow! Estaban felices. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo? Yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. ¡Wow! ¡Wow! Y ellos ni siquiera habían terminado el nivel básico de Avanza, No, hombre, no, ni en el nivel básico estaba. Cuando mucho en la paz del perdón ya habían terminado su curso, y mira, ya estaban echando fuera y sanando por los enfermos. La pregunta es si con lo que tú haces en la vida cristiana, si con congregarte cada domingo tienes suficiente fe para orar para que alguien sane o eches fuera un demonio. Si es suficiente, o necesitas dedicar más tiempo, más esfuerzo. Si esto es más importante que solo venir a congregarse de vez en cuando. Porque todos lo sabemos, las cosas no funcionan si tú no les dedicas tiempo. Si tú puedes tener en tu profesión o en tu negocio resultados, es porque ahí estás metido, y hasta de más. Pero tú no pretendas conseguir algo dedicando un tiempo ahí de entretenimiento. Tú no es nada serio de esa manera. Cuando algo es importante para ti, tú te comprometes, y comprometes tu vida y tu dinero, y todo está ahí metido, porque tú consideras que eso es importante. Esto es cuando abres tus ojos y dices: yo sé que tú eres la vid verdadera, yo soy un pámpano, y yo te necesito para vivir. Te necesito más que hacer para vivir. Te necesito, Señor, para alcanzar todo mi potencial. Te necesito, Señor, para cumplir tu propósito en mi vida. ¿Por qué sobreviví a la pandemia? ¿Por qué estoy aquí? Porque hay un propósito de Dios para tu vida. Amén. Alábale, dale fuerte el aplauso al Señor. Sí, así que dice el Señor: permanezcan en mí, permanezcan en mí. Dice: yo permaneceré en ustedes, yo estaré en ustedes. Así que quiero que veas lo siguiente: el Señor quiere hoy quitar esa barrera que tú has levantado y sanar una falsa expectativa. Porque el discipulado te llevará a una expectativa correcta de la vida cristiana para disfrutar de la gracia de Dios. Por eso muchos se alejan o están decepcionados. Porque en el discipulado nos hacemos responsables de recibir lo que nos ha sido dado. Cuando tú escuchas que yo hablo de la gracia y que te digo que el Señor ya nos ha dado todo, dice Juan 3:27, chéquenlo, Juan 3:27 dice: el hombre no puede recibir nada. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Y entonces yo te digo, como dice Romanos 8 del 28 al final, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, no rehusó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La pregunta que debes hacerte es: ¿qué tengo que hacer entonces? Si Dios dice que todo me ha sido dado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Muchos dicen: si Dios ya me dio sanidad, porque sigo enfermo. Si Dios ya dijo que me hizo libre de toda maldición, ¿por qué sigo teniendo conflicto? ¿Por qué si Dios dice que ya me prosperó, sigo teniendo crisis económica? Y entonces muchos se decepcionan y dicen: entonces no es cierto. Dios dice que hizo algo y no ha hecho nada. Pero en el discipulado de la vida cristiana, tú te haces responsable, porque lo que tenemos que hacer cuando oímos que Dios ya nos ha dado todas las cosas con Cristo, lo que tenemos que hacer es recibir. Dile al que está a tu lado: aprende a recibir. Dile al que está a tu lado: aprende a recibir. El discipulado nos hace responsables. Porque si Dios ya nos dio con la gracia todo lo que nosotros soñamos, todo lo que necesitamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? En el discipulado aprendemos a desarrollar, por medio de la fe, la habilidad de recibir, de vivir como hijos amados y herederos, tomando nuestra herencia. En el discipulado el resultado es que vamos a ir creciendo en la fe hasta ser maduros de tal manera que podamos nosotros administrar nuestra herencia. Así que Dios nos ha dado, pero únicamente vamos a recibir por aquello que en verdad deseamos o necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero animarte el día de hoy para que tú salgas de esa barrera. Y quiero animarte en el día de hoy, que el Señor ahí está diciéndote: acércate a mí. Ahora tú decides. Tú decides cuánto mi presencia es importante para ti. Acércate a mí, sírveme. Tú decides cuánto soy importante para ti, de modo que no solo sirvas al dinero, sino primero me sirvas a mí. Acércate a mí y quiero ver qué es lo que más ama tu corazón. ¿Cuán importante soy? ¿Y cuánto tú crees que yo soy la respuesta que tú estás esperando a tu situación? Amén. Así que, número uno, Dios nos lleva a empoderarnos, a levantarnos con autoridad, para orar eficazmente, para profetizar de manera que creamos una realidad, una nueva realidad, al manifestar el poder sobrenatural de Dios. Este es el tiempo de la iglesia, de levantarse con autoridad. Discipulado, levántate con autoridad para orar eficazmente, para que poder creativo salga de tu boca cuando hablas o profetizas. Segundo, nos llevará a producir fruto creciente y en aumento en nuestra